The gospel of Jesus Christ brings me hope because it's a place that I can turn to when the world gets too loud and I become distracted by things that just don't matter. The gospel gives me hope because I know I can live with my family forever. Eu tenho o evangelho em minha vida para me guiar e para me orientar. Because I know it's the true source of all happiness. Porque puedo entender que Él tiene algo preparado para mí. Living the gospel brings me hope because I can repent every day and there's no limit to the second chances that we get. God is merciful and a peacemaker. And I need mercy. And the world needs peace. Hola a todos, me llamo Lili. Yo soy Max y estamos muy contentos de estar hoy con ustedes. Bienvenidos a este Devocional Mundial, un evento cara a cara para jóvenes adultos.
Acabamos de escuchar Donde hallo el solaz, interpretado maravillosamente por Madden Bills y Zach Wilson, con el acompañamiento de Kendra Lowe y Leandra Webson. El elder Ulises Suárez del Quórum de los 12 Apóstoles preside esta transmisión y lo acompaña el elder Craig C. Christensen de los 70. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor estar con ustedes en este día. Gracias. Gracias. También nos gustaría reconocer esta tarde con nosotros la presencia de las hermanas Suárez y Christensen. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer tenerlas con nosotros. Por si no se han dado cuenta, Lily acaba de hablar en portugués. Y esperamos que durante el programa de hoy podamos divertirnos un poco hablando diferentes idiomas. Además, entre el público que nos acompaña hoy en la Universidad Brigham Young, hay 160 jóvenes adultos de más de 20 países. Y estamos muy contentos de que miles de ustedes se unan a nosotros por todo el mundo. Hemos recibido miles de preguntas para este evento y los elders Suárez y Christensen responderán esta tarde a algunas de ellas. Como muchos sabrán, los elders Suárez y Christensen invitaron a los jóvenes adultos a acabar la frase "El Evangelio me brinda esperanza porque..." Hemos recibido cientos de respuestas a esa pregunta, como las que vieron en el video de introducción, y hay más publicadas en churchofjesuschrist.org. Así es, muchísimas gracias por publicarlas, han sido una gran inspiración. A continuación, la primera oración la ofrecerá Albertina Guilamba. Nosso querido, amado e bondoso Pai Celestial, estamos imensamente... Nuestro querido y amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar... O elder Soares e o elder Christensen passando a sua mensagem para nós. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos de escutar a sua voz através deles. Por favor, Pai, abençoa todos os jovens do mundo inteiro que assistem a esse devocional cheio de perguntas e dificuldades pessoais. Y te pedimos, Padre, para que estas preguntas puedan ser respondidas y sus oraciones, y que sean respondidas también para que puedan encontrar consuelo de acuerdo a tus deseos. Te agradecemos, Padre, por el espíritu que estamos sintiendo, por tu amor y por todo lo que haces por nosotros. Te amamos mucho, Padre Celestial, y decimos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you so much, Albertina. Antes de comenzar, elder Suárez, ¿le gustaría decir algunas palabras, por favor? Sí, claro, me encantaría. ¿Me ayuda a darle la bienvenida, elder Christensen? Claro, me encantaría. Estupendo. Comencemos en inglés. Hola, queridos amigos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Creo que ahora me toca hacerlo en portugués, ¿no es así, Max? Claro que sim. Para os meus amigos brasileiros eu digo: "E aí, pessoal, tudo beleza?" Estamos super animados de estar com vocês hoje aqui. Mas para os meus amigos que falam português europeu, eu digo: "Olá, está tudo bem?" Elder Christensen, ¿quieres saludarlos en español? Por supuesto. Of course. To those who speak Spanish, we would like to welcome you. We are very excited to be... Estar aquí en la presencia del elder Suárez del Quórum de los 12 Apóstoles. Es un placer para mí. Creo que tenemos algunos aquí que tal vez hablen francés, así que para ustedes les digo... Nous sommes très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous espérons que nous passerons un moment formidable ensemble. Bien, y a todos ustedes de diferentes países e idiomas les decimos... De los que Samoa would say talopa. Buonasera in Italian. Konnichiwa de los from Japan. Privyet in Russia. Itzit willkommen from Germany. So ni hao in Mandarin. From the Philippines, we would say mabula, mabuhay. Semalolelele in Tongan. Jumbo in Africa. Annyeonghaseyo in Korean. And finally, for those who speak sign language, we want to say. Okay. Elder Christensen, isn't it great to be with this marvelous... ¿No es fantástico estar con este maravilloso grupo de jóvenes adultos? Es un privilegio, elder Suárez. Es maravilloso y nos sentimos emocionados y honrados. Gracias, qué bendición. Gracias, elder Christensen.
por estarles saludando a todos ustedes en esta noche y saludarles en sus idiomas. Sé que habrá muchos más idiomas aquí, pero estamos agradecidos por la oportunidad de saludarles. Deseo expresar mi gratitud por la música inspiradora que han interpretado estos maravillosos y talentosos jóvenes al comienzo de esta reunión. ¿Dónde hallo el solaz? Es uno de mis himnos favoritos. Gracias, Maren, Zach, Kendra y Leandra. Son maravillosos. Tienen un talento. Ha sido un hermoso prólogo a esta maravillosa reunión. Muchas gracias. Mis queridos amigos, al comenzar este evento cara a cara, deseamos agradecerles que hayan decidido acompañarnos hoy. Les amamos. El Señor les ama y confía mucho en ustedes. Él conoce su potencial para lograr lo imposible en este lugar, tal como el presidente Nelson enseñó. Por esa razón, nuestro Padre Celestial los preservó para enviarlos a la tierra en este preciso momento de la historia en el que son tantas las distracciones y tan grande la confusión sobre nuestra identidad como hijos del Padre Celestial. Sabemos que tienen preguntas en el corazón que son importantes y hoy esperamos poder ayudarles a encontrar respuestas a sus preguntas que vienen directamente de nuestro Padre Celestial, que los ama y desea que elijan regresar a Él, usando con rectitud su albedrío para tomar decisiones en esta vida. Les traemos saludos de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. El presidente Nelson les envía personalmente su amor y sus mejores deseos. No se imaginan, mis queridos amigos, lo mucho que nuestro profeta piensa en ustedes y ora por ustedes. ¿No es maravilloso recibir en la tierra la guía de profetas, videntes y reveladores que nos aman y oran constantemente por nosotros? ¡Qué bendición para todos! Las palabras del hermoso himno interpretado hace solo un momento marcan el tono de nuestro evento, ya que enlazan con el tema de esta reunión, que es vivir el Evangelio me brinda esperanza. Esas palabras inspiradas ofrecen una de las respuestas más importantes a su pregunta acerca de cómo hallar esperanza en la vida. Y cito: cuando las causas busco de mi dolor, ¿dónde hallo a un ser que me consuele? ¿Quién puede comprender? ¿Quién puede comprender? Nuestro Señor, con gran bondad y amor, me da valor. Mis queridos amigos, el Señor es nuestra esperanza divina. Él es la verdadera fuente de paz en esta vida. Él siempre está ahí para ayudarlos y para ayudarme, y les aseguro que los ama de verdad. Al centrar nuestra vida en el Salvador, encontraremos respuestas a las preguntas profundas e importantes del alma. Bueno, Lily y Max, creo que ya podemos comenzar, ¿sí? Comencemos, pues. Estupendo, muy bien. Muchas gracias por eso. Vamos con la primera pregunta, que de hecho es sobre un tema que aparece en la mayoría de las preguntas que recibimos. Giovanna de Arizona pregunta: sé que Dios nos guía cada día, pero me cuesta tomar decisiones porque quiero tomar la mejor. ¿Cómo supero el temor a no tomar la mejor decisión? Y Ana de Oregón pregunta: ¿qué significa que Dios tenga un plan para mí? ¿Cómo puedo saber si estoy siguiendo ese plan? Bien, puedo comenzar con esta y luego escucharemos al Elder Christensen decir algo al respecto. Creo que esas preguntas son muy importantes. Al fin y al cabo, todos deseamos tomar decisiones correctas. Y me complace que les preocupe este importante asunto. Permítanme señalar 3 principios muy importantes que siento que podrían ayudarnos a todos nosotros, no solo a los jóvenes adultos solteros, sino a todos nosotros a la hora de tomar decisiones. El primero es que efectivamente Dios tiene un plan para nosotros. Lo tiene. Salimos de su presencia para venir a la tierra y regresar a Él. Esa es nuestra meta y lo que el Señor espera de nosotros. Las decisiones que tomamos en esta vida
nos ayudan a entender en qué punto de la senda de regreso a nuestro Padre Celestial nos encontramos. Así que esto es muy importante. Tomar decisiones con rectitud nos ayudará a avanzar por la senda de regreso a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, considero muy importante la revelación, recibir revelación. No podemos vivir sin revelación que guíe nuestras decisiones. Podemos orar por nuestros miedos, nuestras decisiones y preocupaciones, por las penas del alma, pero hemos de asegurarnos de estar recibiendo inspiración de los cielos, del Señor. Sin ella es imposible tomar decisiones correctas, pero debemos orar con verdadera intención. Y esto es lo que dice un pasaje de las Escrituras que me causa una gran impresión. ¿Recuerdan que José Smith leyó estas hermosas palabras en Santiago capítulo 1, versículo 5? Normalmente nos centramos en el versículo 5, pero creo que los versículos 6, 7 y 8 son igualmente importantes. Dicen así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Creo que hay mucha verdad en estos versículos. Si no oramos con verdadera fe e intención, con el deseo de actuar conforme a la respuesta que recibamos, puede que el Señor reconsidere nuestra oración, nuestra petición, y ciertamente debemos orar con verdadera intención, con un deseo real que nos lleve a la acción. Y ese es el tercer punto. Cuando oramos para recibir revelación, cuando pedimos guía a Dios para que nos ayude con las preguntas y los desafíos de la vida, debemos actuar con fe y hacer las cosas que esa fe requiere. Así que creo que es muy importante que tengamos en cuenta estos principios a la hora de buscar ayuda para tomar esas decisiones correctas en esta vida. ¿Qué le parece? Elder Suárez, además del plan de buscar revelación y de actuar, creo que debemos recordar que estamos en este mundo para aprender y progresar. Y el cometer errores y luego arrepentirnos o cambiar forma parte de ese aprendizaje. El presidente Nelson habló de arrepentirnos todos los días, no solo del pecado, sino para ser mejores y hacer mejor las cosas. Me encanta el pasaje de Doctrina y Convenios que dice que debemos estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad y efectuar mucha injusticia porque somos nuestros propios agentes y si hacemos el bien de ninguna manera perderemos nuestro galardón. Así que parte de esto no es temer al dar un paso adelante, examinar a fondo lo que queremos hacer y luego actuar, avanzar y aprender del proceso de vivir esta vida. Venimos aquí a progresar, venimos a tener experiencias, a aprender y a acercarnos al Padre Celestial. Y ese proceso se maximiza cuando avanzamos con fe. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y es interesante que las Escrituras están llenas de experiencias al respecto. Por ejemplo, en el primer libro de Nefi. Bueno, este hombre era el encargado de obtener las planchas de bronce que estaban en manos de Labán. Ellos hicieron todo lo posible, pero no lograron nada. Al final, tuvieron que hacer un último intento. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, ¿qué hizo Nefi? Siguió adelante sin saber exactamente lo que sucedería. Sí, él sabía que tenía que obtener las planchas. Sabía que debía obedecer lo que el Señor deseaba que hiciera, lo que su padre le había mandado, mas no sabía exactamente cómo lograrlo, pero su determinación hizo que el Señor obrara el milagro. Y muchas veces la revelación llega cuando avanzamos sin saber. Así que lo que creo que resume nuestra respuesta a esta pregunta es que no deben esperar a tenerlo todo claro y a conocer el principio y el fin. Parte del proceso consiste en meditar en oración lo que deberían hacer, seguir adelante con fe y observar cómo llega la revelación a medida que actúan. Maravilloso, respondió la pregunta. No era mi intención.
Era la pregunta del Elder Suárez. No, es fantástico. Fue estupendo, gracias. Espero que podamos poner en práctica en nuestras vidas esos principios que han enseñado. Para la segunda pregunta vamos a probar algo que nunca se han hecho en un cara a cara. Vamos a formular la pregunta y a dar la respuesta en portugués. ¿Les parece bien, Elder Suárez? Sí, claro. Muitas das perguntas que recebemos são de jovens adultos que têm receio ou medo Muy bien. do casamento. Algum tem medo de divórcio, problemas financeiros ou até mesmo medo de escolher a pessoa errada. O senhor poderia compartilhar conosco um pouco da sua história, como você conheceu a sua esposa e como que podemos ter esperança num casamento feliz? Claro que sim. Acho que essas são preocupações. Por supuesto. Creo que esas son unas preocupaciones válidas que deben de estar presentes, pero no puedo contestar esta pregunta sin la ayuda de mi amada esposa. Querida, ¿puedes venir aquí, por favor? ¿Qué les dirías acerca de nuestra historia y de esas preguntas que se hacen? Bueno, cuando regresé de la misión, volví a estudiar, comencé a trabajar, iba a instituto y a todas las actividades de la iglesia. Y, por supuesto, estaba buscando a mi compañero eterno. En la mente y en el corazón yo sabía exactamente lo que deseaba de mi compañero eterno. Y una de las cosas que buscaba era que mi compañero eterno pusiera a Dios en primer lugar, que pusiera sus convenios en primer lugar. Porque si ponía a Dios y sus convenios en primer lugar, me estaría poniendo a mí en primer lugar, porque yo sería parte de sus convenios. Y también estaría poniendo a nuestra familia en primer lugar. Eso era lo primero que tenía en mente. Lo segundo que anhelaba y buscaba era que trabajase y estudiase, porque era lo que yo estaba haciendo. Pero no solo eso, que tuviera sueños, que deseara progresar. Y eso podríamos hacerlo juntos. Esforzarnos por conseguirlo para que él pudiera progresar. Y la tercera cosa que buscaba era que me hiciera sonreír todos los días, que fuera una persona feliz y positiva. Esas eran las características que buscaba mi compañero eterno y las encontré en él. Bien por mí. Y la cuarta cosa que tuve que hacer fue preguntar al Señor. Porque cuando vinimos a la tierra, todos recibimos un don maravilloso, que es el don del albedrío. Y yo tuve el privilegio de escoger, y lo escogí a Él. Y creo que Él me escogió a mí. Pero tuve que preguntarle al Señor si a Él le parecía bien. De modo que oré mucho, ayuné, y fui a un lugar sagrado para mí. Fui al templo para recibir una confirmación del Señor en cuanto a lo que había escogido. Y Él me dijo que sí, que había escogido bien. Menos mal que el Señor respondió así. El próximo mes de octubre hará 30 años que Rosana y yo nos casamos. Fuimos misioneros en la misma misión en Brasil y nos conocimos justo después de la misión, 7 meses después. Y seguimos encontrándonos en muchas actividades de Estaca. De hecho, solíamos participar en todas esas actividades y en instituto. Y así nos conocimos. Esa tarde comenzamos a hablar acerca de la misión, de nuestros compañeros, del progreso de la misión, de nuestro presidente también. Como ella terminó la misión más tarde que yo, tuvo que ponerme al día de las cosas que habían ocurrido. Nuestras primeras conversaciones giraron en torno a asuntos espirituales y 2 semanas después comenzamos a salir. Hubo algunos principios muy importantes en nuestra relación desde que comenzamos a salir juntos y continuaron siéndolo después de casarnos y
en la actualidad. Primero, poner al Señor en primer lugar. Ambos servíamos en la iglesia. Aunque los dos estábamos estudiando y trabajando, teníamos llamamientos en nuestros barrios. Asistíamos a las reuniones de nuestros respectivos barrios y prestábamos servicio. Así que algunos domingos íbamos a las reuniones del barrio de la mañana y a las del barrio de la tarde para estar juntos, porque yo no podía fallar en mis sanciones en mi barrio, ni ella tampoco. De modo que algunos domingos íbamos a la iglesia por la mañana y por la tarde, y así aprovechábamos el tiempo para estar juntos. Otra cosa que fue muy importante para nuestro matrimonio es que cuando comenzamos a salir, asistíamos juntos al templo los sábados por la mañana y comenzábamos nuestras citas en el templo, lo cual estableció un patrón en nuestra relación y ayudó bastante. Y de ahí íbamos a actividades, la pasábamos bien, íbamos al cine, comíamos juntos o hacer cualquier cosa, pero después, para ayudarnos a establecer el modelo del Señor en nuestra vida. Y lo tercero es que decidimos que siempre seguiríamos las enseñanzas de los profetas, todas ellas. Todo lo que viene de los profetas viene de Dios, y lo que ellos enseñan se encuentran en las Escrituras y en la voz de ellos. De modo que decidimos que seguiríamos las enseñanzas de los profetas, incluso las cosas pequeñas. Unos años después de casarnos, la primera presidencia publicó La Familia, una proclamación para el mundo, un documento que es escritura, recibido por medio de revelación, y nosotros deseábamos seguir con exactitud lo que los profetas enseñaban. Hay un párrafo que dice algo como que una vida feliz en el matrimonio se basa en los principios de perdón, arrepentimiento, amor, compasión, etc. Incluso habla de actividades recreativas y sanas. Así que tratamos de poner en práctica esos principios. Rosana y yo somos muy diferentes el uno del otro y nos gustan cosas muy diferentes. A mí me gusta cocinar y a ella le gusta comer. Somos muy diferentes en muchos aspectos, pero tenemos una cosa en común: el deseo de hacer la voluntad del Señor y de seguir la voz de los profetas. Y para acabar una experiencia que tuvimos al principio de nuestro matrimonio y que puso a prueba nuestra decisión de seguir los principios que los profetas han enseñado, sobre todo en la proclamación para la familia. Venimos de familias muy diferentes. Mi familia era muy estricta en lo económico y muy contenida en lo que se refiere a las finanzas. Economizábamos mucho en nuestra casa. Por ejemplo, en el uso de la pasta de dientes. Comenzábamos por el principio y enrollábamos el tubo para no desperdiciar absolutamente nada. Entonces, una mañana, cuando fui a cepillarme los dientes, el tubo de la pasta estaba hecho un desastre porque lo apretaban por en medio y eso me molestó. Así que tuvimos una conversación y yo le dije: querida, creo que debemos economizar más. Y ella me miró y respondió: tienes razón. Creo que es lo que debemos hacer. Y yo pensé: caramba, es maravillosa. Al día siguiente por la mañana encontré mi cepillo de dientes y sobre él un poco de pasta de dientes. El tubo de la pasta de dientes había desaparecido y yo pensé: caramba, ella me ama porque puso pasta de diente en mi cepillo. Eso me pareció una actitud de amor. Nunca más me molestó el hecho de encontrarme con el tubo de la pasta de dientes apretado por los lados. Eso podría haber llegado a ser un problema en nuestro matrimonio si ella no hubiera aplicado con amor, compasión y paciencia los principios que habíamos adoptado. Y así hemos superado todos los desafíos. Ser diferentes no significa nada en el matrimonio. Aprendemos a amar las diferencias, escogemos a quién amar y entonces amamos a quien hemos elegido. Pase lo que pase, eso es lo maravilloso del matrimonio. Te amo, querida. También te amo. Elder Christensen.
Es increíble escuchar lo que sucede en la relación del matrimonio Suárez en Brasil. Muchas de las mismas cosas nos pasaron a nosotros. Yo no hablo portugués, pero es lo mismo. ¿Quieres resumir cómo nos conocimos y luego yo les diré algunas de las muchas cosas que admiro de ti? Bueno, yo le escribí a mi misionero. Mi padre era el presidente de misión cuando era joven, así que sabía cómo escribirle a un misionero. Era todo sobre el trabajo, la obra. Yo le escribí al elder Christensen. Ya éramos amigos antes y cuando regresó a casa surgió algo. Había más. Ambos amábamos a Dios más de lo que jamás nos amaríamos el uno al otro. Así que nos comprometimos y nos casamos. Recibimos una respuesta muy poderosa. No teníamos nada, teníamos $20 en el banco, no teníamos nada. Creamos una familia y seguimos a los profetas vivientes. Eso fue lo que hicimos. Sabíamos que los profetas nunca nos llevarían por mal camino. Seguí y amé al elder Christensen porque sabía que podía seguirlo y confiar en él. Y nos ha ido muy bien. Ahora tenemos más de $20. Pero, gracias a ella. Pero somos muy diferentes. Pero como los Suárez lo son, no tenemos que ser lo mismo, iguales, para poder amarse, comprometerse y tener una vida maravillosa juntos. Tienen que amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y comprometerse el uno al otro para volver a casa con Dios. Gracias, querida. Ustedes eligen ser felices. Permítame decir que en cualquier relación, si eligen ser felices juntos, hallarán formas de amarse, comunicarse y expresarse su amor. La vida es maravillosa. Una de las cosas más sagradas, nunca oramos junto antes de casarnos. El día de nuestra vida nos arrodillamos y les diré que escuchar a la hermana Christensen orar, ella es increíble. De repente me di cuenta de que tenía que correr para ponerme a su altura. Me esforcé muchísimo para estar tan a tono y ser tan espiritual como ella. Ha sido una gran bendición en nuestra vida. Con los años hemos compartido muchas experiencias juntos. Esas experiencias simplemente los unirán más. Compartimos el testimonio el uno con el otro. Mantenemos la espiritualidad alta. Cuando leemos las Escrituras, me gusta leer las Escrituras. Ella lee 3 palabras y empieza a hacer reflexiones profundas sobre ellas. Así que he aprendido a ser paciente y a escuchar y a aprender de su espiritualidad. Así que solo les diremos que no tengan miedo, que ejerzan su fe, enamórense y sigan adelante. La vida es maravillosa. Lo es. Gracias, querida. Muy bien, gracias. Muchas gracias por compartir ese consejo y esas hermosas experiencias y gracias por responder en portugués. Hemos tenido algunas leves dificultades hacia la mitad, pero lo tenemos todo resuelto. Todo debería ir bien durante el resto de la transmisión. Nuestras siguientes preguntas son sobre la misión. Algunas tienen que ver con volver a casa antes de tiempo. Un joven adulto de Australia que volvió antes de tiempo dijo: "Todos los días siento mucha rabia, vergüenza y culpa por haber vuelto antes y que he decepcionado a Dios. ¿Cómo puedo aceptar que a pesar de ello se considere que he servido con honor?" Elder Christensen, ¿le gustaría hacer algún comentario? Me encantaría empezar, Elder Suárez. No conozco las circunstancias particulares de este joven que hizo la pregunta, pero hablaré en general. Creo que todos nos preguntamos si nuestra ofrenda a Dios es lo suficientemente buena. Todos los que sirven en cualquier llamamiento, incluso en los nuestros, todas las noches te arrodillas y dices: ¿he hecho todo lo que podía? Lo que siempre me digo a mí mismo es que creemos que un hombre debe ser llamado por Dios, pero las circunstancias y la experiencia de ese llamamiento varían y a veces solo Dios las conoce. Él sabe cuál será el final. Y nosotros debemos salir y hacer lo mejor que podamos todos los días. Volver de la misión antes de tiempo podría ayudarlos en su aprendizaje y progreso. Y a medida que avancen con fe, amando al Padre Celestial, dándose cuenta de que los ama y está ahí para ayudarlos, tendrán una de las grandes experiencias de aprendizaje de todo misionero. Son lo suficientemente buenos. No me preocuparía por haber vuelto a casa antes. Miraría hacia adelante y al Padre Celestial con fe.
y verán las bendiciones de su servicio muchos años después. Algunas de las misiones más sobresalientes que se sirvieron durante la restauración fueron las de los apóstoles en Europa. Muchos acabaron antes de tiempo, tuvieron dificultades y mucho éxito. Muchos regresaron a casa antes. Fueron experiencias breves, pero sentaron las bases de algunos de los mejores relatos de conversión, y la fortaleza de esta iglesia provino de aquellas primeras misiones. Elder Suárez, permítame compartir una experiencia de mi suegro. Mi suegro fue uno de los primeros misioneros en llegar a Uruguay y Paraguay. Era muy joven. Su misión iba a ser de 2 años y medio. No tenía centro de capacitación misional, tenían que aprender español, pero al final de su misión se enfermó gravemente, tanto que no pudo salir de su apartamento durante 4 o 5 meses. Se desanimó, pensaba que no estaba cumpliendo la misión para la que había sido llamado a servir. Se puso a escribir su testimonio en la contraportada de ejemplares del Libro de Mormón e hizo que su compañero saliera y se los diera a la gente. Así que todos los días, con la escasa fuerza que tenía, escribía su testimonio y su pobre compañero salía solo y entregaba ejemplares del Libro de Mormón a quienes se encontraba. Avancemos en el tiempo. Él estuvo preocupado durante 50 años por si había hecho o no todo lo que el Señor esperaba de él. Mi suegro asistió a la dedicación del templo de Montevideo. El presidente Hinckley lo invitó a dar un testimonio y uno de los líderes del sacerdocio que estaba presente escuchó su nombre y al final de la reunión buscó a mi suegro y le dijo: quiero contarle mi historia de conversión. Teníamos en casa un Libro de Mormón que estuvo por muchos años en la estantería. Y entonces un día me puse a mirarlo, lo abrí y leí el testimonio de un joven misionero. Y entonces sentí interés y comencé a leer el libro. Obtuve un testimonio. Tenía que encontrar a los misioneros. No sabía dónde estaban, solo sabía que el libro era verdadero. Así que el fruto de lo que mi suegro consideró un fracaso se convirtió en uno de los mayores éxitos de su vida. Muchas gracias. Estas preguntas son muy importantes para nosotros, especialmente las de aquellos que sienten culpa o tristeza por haber vuelto a casa antes del tiempo. Yo diría especialmente a este exmisionero que busquen al Señor para encontrar la paz. Él conoce su corazón, sabe que dieron todo lo que pudieron y comprende la tristeza que sienten y las razones por las que tuvieron que regresar a casa. Él es el único que realmente puede juzgarlos correctamente. Así que no se preocupen más, busquen al Señor, busquen paz, oren. Y la otra cosa que diría es: sirvan al Señor de la mejor manera posible, especialmente al servir a los demás. Entréguense a los demás. El servicio nos acerca al Salvador. Y cuando hacemos eso, sentimos su espíritu, sentimos paz. Así que creo que esto nos ayudará mucho a todos. No se preocupen por ser menos o más que nadie, por haber servido menos o más que otros. Solo traten de servir a los demás, traten de servir al Señor. El presidente Nelson está haciendo mucho hincapié en los templos, en la importancia de ellos. Esto trae mucha paz a nuestros corazones. Cada vez que vamos al templo, sentimos que estamos en el cielo. Tenemos una experiencia espiritual. Sentimos la voz del Señor, ¿no? Sí. Creo que servir en el templo es una buena manera de sentir paz en nuestro corazón. El Señor abrirá los cielos. Él los bendecirá con esa paz que están buscando. Así que creo que este es nuestro consejo. Gracias. Estoy seguro de que hay muchos que necesitaban escuchar su mensaje. Gracias. Bueno, hemos respondido con éxito a una pregunta en portugués. ¿Les parece bien si probamos una en español? Claro, perfecto. Y esta pregunta proviene de nuestra audiencia de estudio. ¿Dónde está Nimrod? Ahí, ¿podría hacer su pregunta, por favor? Sí, claro. Hola, Elder Suárez, Elder Christensen. Me llamo Nimrod, soy de la Ciudad de México. Y algunos de nosotros tenemos amigos que han leído y han visto cosas en Internet y en las redes sociales acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y han empezado a tener algunas dudas y preguntas acerca de lo que leen.
Entonces, también por consecuencia, algunos de ellos se han alejado de nuestras creencias y pues de lo que es el Evangelio verdadero. La pregunta es cómo podemos ayudarles a ellos y también a nosotros en esos momentos que necesitamos saber de la verdad y la fe y que ellos están teniendo esas dudas y preguntas. Bueno, Elder Christensen, ¿le gustaría empezar? Perfecto. Nimrod, me siento chilango, ¿ah? Bienvenido. Su pregunta tiene que ver con preguntas. ¿Y cómo podemos ayudar a los demás que tienen preguntas y están buscando, leyendo cosas del Internet? Elder Suárez usó el ejemplo del profeta José Smith. Y la verdad, preguntas son muy buenas. Esta iglesia fue fundada. La restauración empezó a través de una pregunta de un joven que estaba buscando la verdad. Y Elder Suárez leyó en Santiago, yo voy a leer solo 2 versículos muy conocidos por ustedes. El primero, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pregúntala a Dios. Es la parte importante de la experiencia de José Smith. Si estamos buscando información en cuanto a la iglesia, no sirve todo a menos que buscamos las respuestas a la fuente de la verdad. Y una de las cosas más importantes de la iglesia verdadera es que cada uno podemos recibir a través del Espíritu respuestas a nuestras oraciones. Hay una diferencia entre una pregunta y una duda. Dice la Escritura de dudas, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Las dudas de las cosas que ya sabemos es muy peligroso. Entonces, cuando yo estoy aconsejando a un amigo que tiene preguntas y dudas, yo trato de regresarle a su fundación de testimonio. Si fuera un misionero devuelto, yo voy a regresar a la misión y preguntarle en cuanto a su enseñanza a otras personas y cómo se sintió al leer el libro de Mormón, a pedir él mismo a Dios, y trato de nacer en él los sentimientos verdaderos del Espíritu. Entonces las dudas son peligrosas, las preguntas es como recibimos revelación. Lo mismo para nosotros, siempre estamos en el proceso de aprender. Y al leer las Escrituras yo tengo muchas preguntas, pero no tengo dudas, porque sé las cosas que ya sé y estoy tratando de ampliar mi testimonio, profundizar mis sentimientos y escuchar el Espíritu cada vez. ¿Está bien, Nimrod? Está bien, gracias. Muy bien. Elder. Bueno, creo que me gustaría decir algo acerca de esto. Usted habló de recorrer a la fuente de toda la verdad, ¿verdad? A veces nosotros vamos adelante solamente leyendo las cosas que vemos por la internet o libros o personas que escribieron que ni conocemos. Cuando hacemos esto, nos olvidamos de hacer las cosas que pueden nos ayudar, como leer las Escrituras, orar, ir al templo, asistir a la iglesia, participar de las clases de instituto. Cuando vamos solo a la oscuridad, creamos un desequilibrio espiritual y emocional en nuestra vida, ¿verdad? Cierto. La luz y la oscuridad no caminan juntas. O tenemos luz o tenemos oscuridad. Cuando volvemos nuestro corazón a la luz, entonces la oscuridad se va. Este es el problema que tenemos. A veces vamos solo a estudiar las cosas de la oscuridad y nos olvidamos de estudiar las cosas de la luz. Y ahí me encanta esta escritura que está en Doctrina y Convenios, en la sección 88, versículo 67. Y ahí leemos, y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria,
vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Entonces ahí está. La luz de Cristo, el Espíritu Santo, son una combinación poderosa para ayudarnos a encontrar las respuestas que necesitamos para nuestras preguntas. Pero necesitamos seguir adelante con fe y llenar nuestra alma de luz. Así vamos adelante, ¿verdad? ¿Está bien? No sé si contestamos su pregunta, Nimrod. Sí, perfecto, Elder. Muchas gracias. Gracias, encantado. Perfecto. Entonces, me gustaría escuchar a ustedes. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Porque nosotros. Ustedes tienen amigos que quizás están pasando por problemas similares, ¿verdad? Sí. ¿Qué oportunidad? ¿Qué ustedes? Un comentario o dos. Sí. Nos gustaría escuchar. ¿Quién le gustaría que empiece? Usted puede empezar. Ok, perfecto. Bueno, yo diría el mismo testimonio de ellos, que jamás vamos a satisfacer nuestras necesidades espirituales buscando de fuentes mundanos, y que siempre tenemos que recordar quién es el fuente de la verdad. Pero junto con eso debemos asegurar que no hacemos que alguien se sienta como, yo soy una mala persona porque yo tengo una pregunta. Debemos asegurar que se sientan, está bien tener preguntas y yo voy a amarle a través de todo. Y de hecho, debemos tener empatía. Sí, empatía con eso. Gracias. Yo he pensado mucho acerca de esto también, porque yo soy la única miembro en mi familia, y creo que algo que he aprendido es que debemos amar a las personas lo suficiente para esperar hasta que ellos estén listos para recibir esas respuestas. A veces, por amar a alguien, queremos darle todas las respuestas, pero tenemos que recordar que nosotros recibimos nuestros testimonios solos y que ellos también merecen recibir sus propios testimonios. Y a veces cuando tratamos de contestar todas sus preguntas, se pueden alejar un poco más, y creo que es importante recordar que tenemos que amarlos sobre todo, y que la contención aleja al espíritu siempre. Entonces creo que la paciencia y el amor, y confiar en que Padre Celestial tiene su tiempo para esa persona también. Así es, bien hecho, excelente. La verdad es que nuestro amor a estas personas puede traer a ellas la luz de Dios en su vida. Ellos pueden sentir más cerca de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro amor. Sí. Bien hecho. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, gracias por esas respuestas. We're going to go back to English now. Ahora vamos a regresar a inglés, pero este siguiente tema se trata de la pornografía. Puede ser difícil para aquellos que luchan con la pornografía sentir esperanza. Un jovencito de Utah pregunta, o un joven, ¿hay esperanza para alguien que lucha con la pornografía? Conozco a aquellos que tratan de renunciar a ese hábito, pero siempre recaen. Y aquellos que pierden esperanza en Jesucristo con su capacidad de cambiarlos. Bien, esta es una pregunta muy importante en la actualidad. Es un desafío no solo para los jóvenes adultos solteros, sino también para los jóvenes y las personas mayores. Me gustaría comenzar, y el Elder Christensen probablemente compartirá algunos pensamientos, pero ¿hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza. La invitación a venir al Salvador significa esperanza, y está esperando que vengamos a Él. Cuando aceptamos esta invitación, nos humillamos ante Él, buscando ayuda. ¿Y qué significa humillarnos ante Él? Tal vez signifique arrepentirse, tratar de cambiar nuestra conducta, pedir ayuda a nuestros líderes, a nuestros familiares, a nuestra familia, incluso a profesionales médicos que realmente puedan ayudarnos. Por lo tanto, también significa volver nuestros corazones al Señor y ser humildes para aceptar la dirección de los líderes de la iglesia, para probar todos los medios posibles. También significa que nunca debemos rendirnos y dejar de intentarlo. Nadie es perfecto, todos cometemos errores,
y no pueden sentirse menos que los demás porque estén cayendo en el mismo comportamiento. El Señor siente un amor perfecto por todos nosotros. Él entiende nuestras angustias, desafíos, problemas. Pero si volvemos nuestro corazón a Él, estoy seguro de que Él nos ayudará a resolver esta cuestión. A veces las soluciones tardan en llegar meses y meses. Nunca debemos darnos por vencidos. Y creo que voy a mencionar una escritura antes de que continúe el Elder Christensen, que se encuentra en 2 Nefi, capítulo 25, versículo 23. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Mis queridos jóvenes adultos solteros, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que Dios puede hacer. ¿Qué podemos hacer? Las cosas que ya he mencionado: arrepentirse, abandonar los pecados, pedir ayuda al Señor, pedir ayuda a los líderes, volver nuestros corazones hacia Dios. Esas son las cosas, nunca rendirse, que podemos hacer. Y el Señor puede perdonarnos. El Señor puede abrazarnos, amarnos, comprendernos y ayudarnos y darnos fuerzas para nunca rendirnos. No olviden que la gracia del Señor estará disponible para ustedes antes, durante y después de hacer cuanto puedan, porque el Señor siempre estará ahí para ayudarlos. Entonces, Elder Christensen, ¿qué le gustaría decir? Muchas gracias. ¿Ha notado que el Elder Suárez tiene toda una estantería aquí de libros? Tiene las escrituras en tres idiomas. Español, es portugués e divertido inglés. escucharlo enseñar. Elder Suárez, el problema de la pornografía tiene dos aspectos, la parte de la prevención y la de la redención. El Elder Suárez ha hablado de la redención. Creo que luchar contra la adicción a la pornografía tiene que ver más con nuestra relación con el Señor que con la pornografía. Si podemos tener en mente que Él nos ve en todo momento y que nuestra relación con Él tiene prioridad sobre cualquier otra cosa que hemos estado sufriendo, y que cuando lleguen estos momentos en los que necesitemos la fuerza que Él ofrece, ahí es cuando podemos pensar en Él y Él nos rescatará de esos desafíos en esos momentos. En cuanto a la prevención, recuerdo que cuando era un joven misionero, leí una escritura y no sabía qué significaba, pero hablaba de una plaga arrasadora que cubría la tierra. Pero mis discípulos estarán en lugares santos, y recuerdo haber pensado, ¿qué quiere decir eso? Creía que la plaga sería una pestilencia o enfermedad. ¿Cómo puede una persona permanecer y otra caer? En el mundo de hoy, esa plaga es el problema de la pornografía. Está a nuestro alrededor. La respuesta es que necesitamos permanecer y estar en lugares santos. Mientras estás adorando en el templo, la pornografía no existe. Cuando vas a la iglesia, es inconcebible que ese problema exista cuando estás en la reunión sacramental, arrepintiéndote, participando de la Santa Cena y renovando tus compromisos con Dios. Y luego tienes que trabajar para hacer de tu hogar, tu apartamento, tu habitación un lugar santo. Y cada vez que vayas allí, piensa en la naturaleza sagrada de tu vida en esos lugares santos. Mis discípulos estarán en lugares santos. Todos tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados. Nos enfrentaremos a los desafíos de los medios y la pornografía, pero debemos pensar que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos ayudarán, y realmente se trata de nuestra relación con ellos. Absolutamente. Gracias, Elder Christensen. Solo una cosa más antes de continuar con la siguiente pregunta. Dios siempre está ahí para ayudarlos. Él y el Salvador son los únicos que pueden liberarlos de los sentimientos de culpa y tristeza y de esta esclavitud emocional y física. Él es el único que puede hacer eso por medio de su sacrificio expiatorio. Entonces, mis estimados amigos, espero que lo entiendan y que también se ayuden a sí mismos volviendo el corazón al Salvador y pidiéndole ayuda para todo. Muchas gracias por esos hermosos testimonios. Elder Suárez, ¿está bien si la siguiente pregunta es en portugués?
Sí, por supuesto. Claro que sí. Perfecto. Buenas tardes, me llamo Priscila y soy de Porto Alegre, Brasil. El de Suárez, ¿tiene alguna experiencia en la que aprendió algo importante del presidente Nelson, de cómo es él y también qué ha aprendido al servir como apóstol en el quórum de los 12 apóstoles? Puedo compartir muchas lecciones. No tenemos tiempo, pero les diré algo. Y mi querido amigo, que también ha servido con el presidente Nelson durante todos estos años, compartirá algunos sentimientos. Nunca he conocido a nadie más amable, más bondadoso y más semejante al Salvador Jesucristo que el presidente Nelson. Su mirada siempre es tierna y bondadosa. Siempre tiene una buena palabra para cualquier persona en cualquier situación. En los 15, casi 16 años que he prestado servicio como autoridad general, nunca he oído al presidente Nelson decir nada negativo sobre ninguna persona o situación. Siempre centra su energía en las cosas buenas y positivas, en cosas que nos ayudan a sentirnos mejor y tener el deseo de ser mejores en la vida. He sido muy bendecido por haber estado a su lado y ahora más cerca, pero de todos estos años que lo he observado, recuerdo una experiencia de hace muchos años. Y quizás el presidente Nelson ni la recuerde. Yo no era autoridad general entonces. Él estaba en Brasil, en un devocional para los miembros. Esa noche hacía mucho calor. El tráfico era terrible. No recuerdo qué ocurrió, pero el intérprete no llegó a la capilla. Yo me estaba ocupándole de la logística, yendo de un sitio a otro, asegurándome que todo funcionara bien. El intérprete no llegaba y yo me estaba poniendo nervioso. De repente me dijeron, venga aquí. ¿Yo? Dije, ¿yo? Sí, va a traducir para el presidente Nelson. ¿Yo? Dije, nunca lo he hecho. No tengo experiencia. Mi inglés era incluso peor que ahora, así que era algo que nunca podría hacer. Pero recuerdo como si fuera hoy, que cuando me acerqué a él y me puse de pie a su lado, sentí la fortaleza que provenía del Espíritu y que trascendía cualquier temor que yo pudiera sentir y que me acogió en ese momento y sentí paz y consuelo, incluso con mis debilidades y flaquezas y mi incapacidad para hacer esa tarea. Pero sentí la fortaleza del Espíritu que emanaba del amor que provenía del presidente Nelson. Sé que no fue perfecto. Sé que cometí errores durante esa interpretación. Pero después el presidente Nelson me vio y me dijo, estoy muy orgulloso de ti. Me abrazó y yo sentí tanta paz, aunque sabía que era incapaz de hacer aquello. Pero Él me hizo sentir que lo que hice fue aceptable para el Señor. Así es el presidente Nelson. El amor que Él siente es algo que no se puede comprender. Es la persona más cercana y más semejante a Jesucristo que he conocido en mi vida. Elder Christensen, ¿tiene algo que decir al respecto? Tengo el privilegio en la vida de ver cómo Dios toma a hombres santos, rectos y buenos, y los hace apóstoles, profetas, videntes y reveladores. Si ustedes observan la dinámica, el amor que sienten unos por otros, el tiempo que dedican a estar en los templos, orar y estar juntos, y la cortesía y el trabajo que hacen juntos para asegurarse de que esos 15 hombres estén en armonía con la voluntad de Dios, es algo asombroso. El Elder Suárez y yo nos conocemos desde hace muchos años.
Cuando él fue llamado hace un año, le dije a Debbie, podemos verlo otra vez, ver cómo Dios toma a un hombre bueno, un hombre recto, y lo convierte en profeta vidente y revelador. Voy a compartir una experiencia sobre el presidente Nelson. Usted compartió una tierna experiencia. Hace un año, en enero, sabía que no tenía una asignación y sabía lo que estaba ocurriendo en el templo de Salt Lake. El presidente Nelson estaba siendo llamado, ordenado y apartado como nuevo presidente de la iglesia. Estaba en mi apartamento repasando todos los pasajes sobre profetas. He estudiado los profetas toda mi vida y encontré un pasaje que me mostró lo que estaba ocurriéndole al presidente Nelson. Él fue apóstol durante 34 años y de repente es el presidente, el profeta y el presidente de la iglesia. En la sección 107, versículos 91-92 dice, el deber del presidente del oficio del sumo sacerdocio es presidir a toda la iglesia y ser semejante a Moisés. He aquí, en esto hay sabiduría. Sí, ser vidente, revelador, traductor y profeta, teniendo todos los dones de Dios, los cuales Él confiere sobre el cabeza de la iglesia. El presidente Nelson se ha estado preparando toda la vida. Pero al observar esta transición, podemos ver que el Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo confieren a nuestro profeta todos los dones espirituales. Es asombroso verlo. Es asombroso ser miembro de la iglesia de Dios dirigida por un profeta. Y compartimos nuestro testimonio de que sabemos que esto es verdad. Nosotros podemos verlo un poco más de cerca, pero Él es un profeta de Dios. Gracias, Elder Christensen. Una cosa más. En la última conferencia, el presidente Nelson habló del arrepentimiento y explicó que ese arrepentimiento significa un verdadero cambio de pensamiento, acción e incluso respiración, incluso la forma en que cuidamos de nuestro cuerpo. He aprendido del presidente Nelson que él es un ejemplo de lo que enseña. En todos sus discursos he visto que él practica antes o vive antes de enseñar. Y quizás ese sea el motivo por el que adoptó esta enseñanza acerca del arrepentimiento en su vida hace muchos años y se ha transformado. Y creo que ese es el motivo de que él sea la persona más semejante al Salvador Jesucristo que conozco. Gracias. Y recuerdo que usted hizo este comentario en el ensayo, si puedo compartirlo. Usted dijo que si viéramos el precio que las autoridades generales pagan para recibir revelación, tendríamos menos dudas sobre las decisiones que toman. Eso es lo asombroso, el esfuerzo y el precio. Gracias, Max. Gracias. La siguiente pregunta se refiere a la diferencia entre las normas de la Iglesia con respecto a la doctrina, que es fija y eterna. La pregunta la hizo un joven adulto alemán que la expresó de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre las enseñanzas fijas de la Iglesia y las que se pueden cambiar? Bueno, me gustaría poder responder en alemán, pero no puedo. Voy a invitar al Elder Christensen a compartir sus ideas. Antes de que lo haga, me gustaría mencionar un hermoso pasaje de las Escrituras que se encuentra al final, supongo, bueno, que esto está en inglés, al final de su ministerio, antes de que él regrese a Dios. Él se reunió con sus apóstoles y les dio un mandamiento muy interesante. Él dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos sabemos que Jesucristo fue enviado a la casa de Israel, ¿verdad? Fue enviado a predicar el Evangelio a la casa de Israel. Pero aquí hay un cambio en las normas. Él mandó a sus apóstoles, justo al final del tercer año de su ministerio, que fueran y predicaran el Evangelio a todas las naciones. Eso incluía a los gentiles, que no estaban muy bien vistos por la casa de Israel. Es interesante, es un cambio de las normas, ¿no?
Lo es. Posteriormente, los apóstoles tuvieron problemas por ello. ¿Recuerdan la conversión de Cornelio el centurión? Él era gentil, ¿verdad? Pedro tuvo una visión, si lo recuerdan, y Cornelio también tuvo una visión. Así que Pedro fue y lo bautizó, y cuando regresó, esto es lo que los apóstoles le dijeron en el capítulo 11 de Hechos. Allí está escrito: y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo que había sucedido. Así que Pedro se los explicó todo, la visión que tuvo y la conversión de Cornelio. Después de explicarlo todo, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, así reaccionaron los apóstoles en el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los cambios en las normas no son algo nuevo. Han sucedido desde el principio. El Salvador cambió las normas y autorizó a los profetas, videntes y reveladores a hacer lo mismo según las circunstancias y necesidades. El Señor les pidió que fueran y predicaran el Evangelio a todos, incluidos los gentiles. Y eso es lo que los apóstoles hicieron y tuvieron dificultades por ello. Pero Pedro se los explicó con el Espíritu y finalmente les dio la respuesta. Adelante, ¿qué diría usted? Elder Suárez, qué respuesta tan hermosa. Esta es una pregunta importante. Desde una posición privilegiada veo la doctrina o la doctrina de Cristo, que incluye el plan de salvación, la expiación de Jesucristo, que ocupa el centro de ese plan. Tener fe en Él, arrepentirse y bautizarse, la autoridad del sacerdocio. Estas valiosas doctrinas de la verdadera Iglesia de Jesucristo nunca van a cambiar. Serán constantes a lo largo del tiempo, como lo han sido desde el principio. Su aplicación o las normas están ahí para mejorar nuestra experiencia y adoración, para ayudarnos a adaptarnos a la época en que vivimos. Usted dio un ejemplo. Hay muchos en las Escrituras que yo consideraría cambios en las normas. Por ejemplo, ya no ofrecemos sacrificios de las primeras crías de los rebaños. El Salvador puso fin a esa norma y quería que señaláramos el gran y eterno sacrificio que Él hizo por todos nosotros. El día de reposo antes era el Sabbat o sábado. Y ahora adoramos los domingos para reconocer que Él se levantó el tercer día. Por tanto, ha habido cambios en la aplicación de la doctrina a lo largo de la historia. Y Dios autoriza a sus siervos. Y si pudiéramos ver cómo funciona esto con la primera presidencia y el quórum de los 12, sentiríamos paz como la sintieron los apóstoles con respecto a esos cambios y cómo aplicamos la doctrina en nuestra vida. Pero deberíamos confiar en que esas valiosas doctrinas, el propósito de nuestra presencia aquí, el plan de salvación, el plan de felicidad, la expiación de Jesucristo, las cosas que hacen que nuestra vida esté en armonía con Dios, nunca van a cambiar. Esas cosas son seguras. Muchas gracias. Sí, adelante. Gracias. He sentido el Espíritu cuando usted respondía a la pregunta. Gracias. Lamentablemente, la transmisión llega a su fin. Elder Suárez, ¿le podemos hacer una última pregunta? Por supuesto. Bien. Después de la última pregunta y los testimonios, la última oración será ofrecida por el hermano Sean Chung-Wan de Taiwán. Sí, a partir de hoy podrán encontrar esta transmisión en la sección de jóvenes adultos de la aplicación Biblioteca del Evangelio, donde encontrarán relatos escritos por y para jóvenes adultos en la nueva sección semanal. De la misma manera, los instamos a publicar en las redes sociales sus pensamientos sobre este evento o sus sentimientos y otras preguntas que puedan tener. Al publicar, usen el hashtag ya face to face para que podamos verlo.
Sí, nuestra última pregunta. Se nos dice constantemente que tengamos esperanza en el futuro. Eso incluye conseguir un trabajo y tener una familia, pero a veces las bendiciones no llegan, o al menos no cuando las queremos. Jacob de Arizona pregunta, ¿qué hacen para conservar la esperanza y la fe cuando las bendiciones que más desean parecen que no llegan nunca? Sé que el Señor nunca nos olvida, pero resulta difícil recordarlo cuando todas las personas que conozco reciben bendiciones por las que yo me esfuerzo. Bueno, como dijimos al principio, el Salvador es nuestra esperanza. Y si el Salvador es el centro de nuestra vida, siempre tendremos esperanza. Siempre afrontaremos desafíos y pruebas en la vida. La cuestión es que a veces no podemos programar las respuestas que el Señor vaya a darnos. El Señor tiene su propio tiempo. Por supuesto, tenemos deseos, angustias y sentimientos que queremos que algo se haga en un determinado momento, pero el tiempo del Señor es distinto del nuestro, y el discipulado consiste en tener confianza y fe en que el Señor, en su tiempo y según su voluntad, nos bendecirá haciendo que nuestro deseo se cumpla en nuestra vida. Elder Christensen, ¿quiere decir algo al respecto? Luego concluiré yo. Solo añadir que usted sabe, mientras habla con esa hermosa respuesta, que esperamos muchas cosas. Esperamos muchas cosas en la vida, pero deberíamos tener esperanza en el Salvador Jesucristo. En Él se centra nuestra esperanza. Nuestra fe y esperanza se centran en Cristo y en entender con paciencia y longanimidad que vamos a tener dificultades. Pero ese gozo duradero del que habla el presidente Nelson siempre está presente si el Salvador ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ciertamente, muchas gracias. Bien, no podemos supeditar nuestra fidelidad a las respuestas inmediatas a nuestros deseos. El Señor sabe más que nosotros y en eso tenemos fe. Él nos bendecirá de acuerdo con su voluntad. Eso es lo que sucedió con el Salvador, Jesucristo. En los últimos momentos de su vida, Él oró ante Dios y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue inmutable, firme en su misión y su responsabilidad, aún sabiendo lo mucho que iba a sufrir en esa situación. Así que los invito a confiar en el Señor. Él lo sabe todo desde el principio hasta el fin. Él nos bendecirá si conservamos la fe, si somos inmutables al hacer lo correcto. El Señor satisfará nuestras necesidades, al igual que Él lo ha hecho con muchos otros, como está registrado en las Escrituras y en nuestra vida. Muchas gracias por esta pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que es hora de terminar. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar con ustedes. Max y Lily han sido maravillosos hoy. Para nosotros es una bendición estar con ustedes aquí y compartir algunas ideas y pensamientos y nuestro testimonio. Para finalizar, antes de la última oración, quisiéramos escuchar el testimonio de la hermana Christensen, que lo hará en español. El elder Christensen lo hará en inglés, luego mi querida esposa lo hará en portugués y yo concluiré en inglés. Hagámoslo así. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Pon enfrente de mí. Queridos hermanos y hermanas, es una bendición, es un privilegio de estar aquí en su presencia esta noche. Yo quiero testificar a ustedes que yo lo sé que Jesucristo vive. Y si arrepentimos cada semana, si aplicamos su sangre expiatoria, podemos llegar a ser más y más santificados y más puros delante de ellos. Recuerda lo que dijeron la gente del rey Benjamín. Oh, ten misericordia de nosotros y aplica la sangre expiatoria a nuestras debilidades y nuestros pecados, porque creemos en Jesucristo. También quiero testificar del profeta José Smith, un hombre tan fuerte
que restauró la plenitud del Evangelio a la Iglesia, el sacerdocio, las ordenanzas del templo y el bautismo. Estoy tan agradecido por él y su sacrificio. También el libro de Mormón, que es verdadero. Recuerda que José Smith selló el testimonio de este libro con su propia sangre. Amo al libro de Mormón. No sé que un hombre o mujer puede acercar más a Dios por leer de sus páginas que cualquier otra manera. También quiero testificar del profeta presidente Nelson, que es la portavoz de Jesucristo aquí en la tierra hoy en día. Quiero compartir estas cosas con ustedes, mis amigos, en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amen. Gracias. Thank you. Dear friends, brothers and sisters, we love you. As Elder Suarez began, he expressed the love of the first president. Amigos, hermanos y hermanas, los amamos. Cuando el líder Suárez comenzó, expresó el amor de la primera presidencia y de los 12. Soy testigo porque he visto cómo actúa ese amor y cuánto oran por ustedes y qué piensan ustedes. Los amamos a todos. Doy mi testimonio de que sé que Dios, nuestro Padre Celestial, ama a cada uno de sus hijos. Siento ese amor por medio del Espíritu Santo cada vez que me arrodillo y oro a Él. Que el Salvador Jesucristo hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, que Él pagó el precio para que pudiéramos ser purificados y regresar a la presencia de Dios, que Él está a la cabeza de su iglesia, que dirige los asuntos de su iglesia y nuestras vidas, y que Él nos dirige para que regresemos a la presencia del Padre Celestial. Testificó que Dios el Padre y Jesucristo se aparecieron al profeta José Smith cuando era un muchacho, que se abrieron los cielos y se derramaron todas las bendiciones sobre todos nosotros que vivimos en esta dispensación de la plenitud de los tiempos. Soy un testigo personal de los profetas que hay en la tierra hoy. Les doy mi testimonio de que hablan con Dios, que enseñan acerca de Dios, que son un canal para entender lo que el Padre Celestial quiere que hagamos en nuestra época. Amo el libro de Mormón, ha cambiado mi vida, y de ello testifico y compartimos nuestro amor por cada uno de ustedes, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Eu amo muito meu Pai Celestial. Amo mucho a mi Padre Celestial. Amo mucho a mi Salvador, Jesucristo. Siento el amor que ellos sienten por mí. Y deseo guardar los mandamientos y los convenios que he hecho porque yo los amo a ellos. Sé que el presidente Nelson es nuestro profeta en la actualidad. Sé que las Escrituras son nuestros libros de respuestas y sé que muchas veces recibimos nuestras respuestas. En particular, recibo mis respuestas con más frecuencia cuando hago lo que se supone que debo hacer. Sobre todo cuando me arrodillo. Amo este Evangelio. Lo es todo para mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, querida. Ha sido un placer estar con todos ustedes hoy. Como dije al principio, ustedes son una generación especial de hijos del Padre Celestial y los amamos a todos. Agradecemos todo lo que hacen por el reino del Señor. Al concluir este cara a cara el día de hoy, deseo que recuerden una cosa. Si olvidan todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha analizado aquí, quiero que recuerden una cosa solamente: que Dios los ama. Que Dios está ahí para ayudarlos en los momentos de aflicción, en los momentos de dificultades, en los momentos de preguntas, en los momentos en los que estamos disfrutando de la vida. Él siempre está ahí. Es increíble poder ir a las Escrituras y ver cómo amaban algunos de esos profetas y cómo aprendieron a reconocer el amor de Dios. Nefi es uno de mis héroes de las Escrituras. Me impresionó la experiencia en la que supo todo lo que su padre había visto en la visión del árbol de la vida. En el capítulo 11, versículos del 1 al 3, leemos: Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto,
y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Y me dijo el Espíritu, «He aquí, ¿qué es lo que tú deseas?» Y yo dije, «Deseo ver las cosas que mi padre vio». Nefi creía en su padre. Nefi sabía que lo que su padre enseñaba era verdad. Y porque creía tanto, deseaba ver lo que su padre vio. Este pasaje continúa. Nefi tuvo la oportunidad de ver lo que su padre vio. Y se le hizo una pregunta muy difícil en ese episodio, en el versículo 16. Y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? La respuesta de Nefi es algo que puede ayudarnos a tener esperanza en el alma para vivir en esta época tan difícil. Nefi dijo, y le respondí, sé que ama a sus hijos. Sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Él era Nefi, un joven adulto soltero que afrontaba esos desafíos, que ayudaba a su padre y afrontaba las murmuraciones de sus hermanos. Pero sabía que Dios lo amaba, aunque no lo sabía todo. No sabía todo lo que significaba la condescendencia del Señor con sus hijos. Creo que Nefi era exactamente como cada uno de nosotros. Tenía preguntas. No lo entendía todo, pero sabía algo que lo ayudaba a seguir adelante. Él sabía que Dios lo amaba. Y eso es lo que necesitamos saber, mis queridos amigos. Si sabemos eso, todo resultará más fácil en nuestra vida. Estoy seguro de que muchas preguntas recibirán respuesta, quizás no en el plazo de tiempo que esperan, pero debido a su amor por ustedes, Él acudirá a ustedes, ahora, más adelante o incluso al otro lado del velo. Hay cosas que no entenderemos aquí en esta vida, pero las entenderemos al otro lado del velo. He tenido preguntas a las que han respondido los profetas, videntes y reveladores. Hallé respuestas al profundizar en las Escrituras, al aprender más acerca del amor que Dios siente por mí. Nunca he dudado de la verdad, aunque he tenido preguntas porque no lo entendía todo. La invitación que les extendemos hoy es que confíen en el amor de Dios. Acudan a Él. Él siempre los ayudará. Él no les negará las respuestas conforme a su voluntad y en su propio tiempo. En su amor perfecto, Dios entiende la aflicción. Él entiende el dolor. Él lo experimentó. Él vio a su Hijo Jesucristo sufriendo dolor. Él entiende el dolor más de lo que podemos suponer. Él entenderá nuestras aflicciones. Los amamos, queridos amigos. Quiero testificar que Dios vive. Él vive. Y tiene un plan para ustedes y para mí. Salimos de su presencia con la promesa de regresar a Él. Asegurémonos de que nuestras decisiones estén en armonía con el plan que Dios tiene para nosotros, y el resto llegará de acuerdo con nuestras necesidades. Jesús es el Cristo. Él es el Salvador. Él dio su vida para llevar a cabo el plan de Dios. Debido al amor que Él siente por Dios,
y el amor que siente por nosotros. Se nos concedió ese amor y podemos disfrutarlo conforme cumplamos los mandamientos e intentemos volver nuestro corazón al Salvador Jesucristo. Él vive, yo sé que Él vive, y Él dirige esta iglesia por medio de profetas, videntes y reveladores en esta época. Estaremos muy seguros si lo seguimos. De lo contrario, correremos un grave riesgo. Los amamos. Dios los ama. Dios vive. Jesús es el Cristo. Él es el Salvador del mundo. Y en su nombre, como uno de sus ungidos, les dejo una bendición para que les infunda valor para acudir a Él y disfrutar de su amor, aunque no lo sepan todo de antemano. Confíen en Él, confíen en sus enseñanzas a través de sus profetas y todo saldrá bien. El Señor proveerá en todos los sentidos, tal como ha proveído para todos los profetas, videntes y reveladores, incluido el presidente Nelson, tal como ha proveído para ustedes y para mí. Repito, los amamos y Dios los ama. Digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta gran oportunidad de asistir al cara a cara para jóvenes adultos solteros con Elder Suárez y Christensen. Bendice a su familia con todo el corazón y la fuerza para que puedan recibir revelación. Y bendícenos para que podamos ser obedientes al Señor, para ayudarnos a seguir esforzándonos por seguir la guía del profeta de actuar con fe. Por favor, bendice también al presidente Nelson y su salud. Bendice la próxima conferencia general para que nos ayude a refrescar la mente y nos dé instrucciones para ayudarnos a trabajar y estudiar arduamente. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por haber aprendido mucho hoy. Ayúdanos a confiar siempre en Cristo y en el amor de Dios. Y ayúdanos a recordar que gracias al Salvador podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Esta es nuestra humilde oración en el nombre de Jesucristo. Amén.